Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes para todos, hermanos y hermanas. Agradecidos a Dios porque podemos hoy estudiar este capítulo basado en el libro de Mateo, capítulo 3. Jesús se dirige al comienzo de su ministerio a Juan el Bautista para ser bautizado. Pero cuando estudiaba y cuando leía este capítulo, me acordaba de un incidente que pasó, que fue real, un incidente histórico. No voy a decir dónde, no voy a decir cuándo, no voy a decir quién, pero esto pasó. Y realmente cuando ustedes escuchen esto se van a sorprender porque van a pensar, bueno, pero esto no pudo haber pasado, pero sí, efectivamente les aseguro que esto pasó. Un pastor invitó a otro pastor a hacer una semanita de evangelismo en su iglesia, en una gran ciudad. Tuvo toda la semana este pastor invitado predicando, y entonces el pastor local, ¿no es cierto?, le dijo, bueno, vamos a tener un bautismo el día sábado, así que yo voy a estar ya preparando todo el bautismo, los candidatos que se van a bautizar, pero por favor le pido que usted bautice a todos los candidatos que yo voy a estar preparando para ese bautismo. Así que predicó toda la semana este pastor invitado en esa iglesia, ¿sí? El día sábado de tarde estaba previsto el bautismo, así que los candidatos pasaron para el voto bautismal, tomaron el voto bautismal, se dirigieron como de costumbre allí a prepararse a los vestuarios. Así que fueron pasando uno a uno los candidatos. El pastor que predicó toda la semana, invitado, los bautizó, uno, el otro. Y finalmente, al final de todo, pasó el pastor de la iglesia y descendió al bautisterio. Y entonces el pastor que estaba bautizando, el pastor invitado, se sorprendió muchísimo. Imagínense que yo invito a predicar acá a un pastor de la asociación, un pastor invitado de afuera, y yo aparezco en el bautisterio para ser bautizado en ese bautismo. Creo que sería una sorpresa, ¿no?, enorme. Y así fue la sorpresa de este pastor, que no sabía qué hacer, pero habían quedado en que tenía que bautizar a todos los que... Pero bueno, así que, ante esa sorpresa lo bautiza. El pastor invitado bautiza al pastor de esa iglesia. Bueno, a causa de esto se armó un revuelo, estoy hablando hace unos 40 años atrás, bastante importante. Este pastor, bueno, estaba con algunas ideas medio raras, ¿no es cierto? Después, lamentablemente salió de la iglesia, salió de la obra, pero realmente fue un escándalo. ¿Cómo puede ser que el pastor de la iglesia venga para ser bautizado en una semana de evangelismo de su propia iglesia? No entra en la cabeza. Bueno, ustedes imagínense cuando Juan ve venir a Jesús para ser bautizado por él en el Jordán. ¿A quiénes estaba acostumbrado Juan a bautizar en el Jordán? Los pecadores que él, ¿no es cierto?, llamaba al arrepentimiento, los publicanos que él llamaba al arrepentimiento, incluso dice que algunos soldados lo escuchaban de buena gana, y ¿por qué no? Pensamos que él podría haber bautizado a alguno de estos soldados, ¿sí? Él predicaba, y predicaba fuerte, y predicaba directo, se arrepentían. Bueno, había frutos de arrepentimiento, él bautizaba, pero un día apareció para ser bautizado por Juan en el Jordán, ni más ni menos que el Mesías. Bueno, toda esta sorpresa para Juan, y fue para Juan porque realmente no era público todavía que Cristo era, Jesús de Nazaret era el Mesías, pero fue una verdadera conmoción para Juan, y yo me imagino a Juan tan sorprendido como este pastor que les cuento de este relato que ocurrió hace 40 años en algún lugar, ¿no? Bueno, las noticias sobre la predicación del profeta en el desierto se extendieron por toda Galilea. No era solamente algo ahí cerca de Judea, sino hasta en Galilea llegaron las noticias de que Juan estaba predicando, de que Juan estaba bautizando, y esta noticia alcanzó, dice el capítulo, a los campesinos, a los pescadores, y se esparció por todos lados. A veces pensamos que las noticias solo corren ahora porque tenemos el teléfono, pero el boca a boca y la noticia siempre
acontecieron y aun cuando de alguna manera no había texto, pero sí había cartas y había comunicaciones y había viajeros que iban y venían y las noticias corrían. Así que la predicación de Juan se hizo conocida, de hecho venían de muchos lados a escuchar a Juan, así que era justamente un suceso popular, un predicador popular, Juan el Bautista. Sin embargo, Jesús, aunque era primo lejano de Juan, no había tenido contacto directo con él, no se habían criado juntos, no se conocían personalmente, eso dice claramente el deseo de todas las gentes, ¿no? No había tenido ningún contacto y justamente esto era, según dice el libro, indicado o previsto por la providencia de Dios para que nadie dijera, se pusieron de acuerdo y le va a hacer como una tramoya para que hacerlo presentar como Mesías. No se conocía personalmente, no sabían uno del otro más que por comentarios, por sus parientes. Así que todo esto Dios lo había previsto para evitar cualquier tipo de acusación de una conspiración para respaldar mutuamente uno la pretensión de profeta del otro y el otro la pretensión mesiánica de él, en este caso de Jesús, ¿sí? Así que ustedes dirán, ¿cómo reconoce Juan a Jesús? Hola, yo soy Jesús, vení, quiero que me bautices. No fue así. El Espíritu Santo, así como le dio a Simón reconocer a Jesús como bebé, Mesías prometido, o a Ana también, o a los sabios de Oriente por medio de una estrella, Dios también condujo y de alguna manera hizo que Juan el Bautista reconociera que ese muchacho que venía era Jesús y era el Mesías prometido. Por supuesto que Juan conocía los eventos relacionados con el nacimiento de Jesús, creía en él como Mesías, pero tampoco tenía la absoluta y completa seguridad, ¿sí? No tenía la absoluta y completa seguridad de que esto fuera así. Se le había revelado algo, sí, que el Mesías le pediría el bautismo y habría una señal de su divinidad cuando fuera así, cuando se presentara de esta manera. Iba a venir Jesús, en algún momento, no le dijeron cuándo, y de alguna manera, bueno, como vemos aquí, gracias en el texto, se iba a presentar para ser bautizado y iba a tener evidencia de que no era un muchacho más, una persona más que pedía bautismo, sino era el Mesías. En el siguiente punto, muchas gracias, vamos a ver ahí que Jesús pidió ser bautizado por Juan por una razón de identificación y de dar ejemplo, de darnos ejemplo hasta en eso, ¿sí? Era el Hijo del Hombre, le gustaba de llamarse el Hijo del Hombre. Este título reforzaba su identificación con la humanidad. No solo que era hijo natural de José y María, porque de hecho no fue hijo natural, fue por el Espíritu Santo hijo, ¿no? Pero su identificación con la humanidad hasta el punto de dar ejemplo de cada uno de los pasos que el pecador debe seguir a fin de ser salvo. Y Jesús era santo, no tenía pecado en sí, por supuesto. Sin embargo, Él vino para ser ejemplo y en ese ejemplo también, aunque sin pecado, se somete al bautismo como una muestra de identificación con la humanidad. Por lo tanto, el bautismo de Jesús es un bautismo modelo, es un bautismo ejemplo, así como Jesús dijo, vosotros oraréis así, y dio una oración modelo para que los discípulos aprendan a orar. También aquí vemos que en esta ceremonia muestra el camino para que los pecadores sean bautizados. Bueno, ¿qué pasa entonces luego del bautismo? Dice el capítulo 11 que una vez que Jesús sale de las aguas del río, mientras Jesús oraba a orillas del río, dice el texto que él se arrodilla a orar, apenas sale del agua, y se abrieron los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí se oye la voz. Una voz que algunos escuchan, no todos, algunos escuchan la voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y esa voz se proponía afirmar a Juan que Jesús era el Mesías, afirmar a algunos más de eso mismo, y también a Jesús, que con ese acto de bautismo
inicia su ministerio público, su ministerio público allí en Galilea, en Judea, incluso en Samaria, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, Juan fue testigo de esta escena. Y cuando se presenta Jesús delante de él, lo reconoce y lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este título justamente de alguna manera simboliza el sacrificio de Jesús, el sacrificio expiatorio que Jesús vendría a hacer. Y ese sacrificio sería válido para la redención de toda la humanidad, incluso del mismo Juan. Así que fíjese usted qué hermosa escena, ¿no? Un pecador bautizando al Salvador. Juan bautizando a su propio Redentor. Eso nunca más pasó un bautismo así, por supuesto, ¿no es cierto? Porque siempre en cualquier bautismo hay un pecador bautizando a otro, un ministro del Evangelio, un misionero bautizando a uno, ¿sí? A otro como él, necesitado de salvación, que está en el mismo plano de necesidad, ¿sí? De igualdad delante de Dios. Acá vemos a Juan bautizando a Jesucristo y presentándolo antes como el Cordero de Dios que viene para quitar el pecado del mundo. Esa voz celestial también se dio en el marco de una manifestación de la gloria divina, y todo eso que rodeó el bautismo de Cristo indica la aprobación de Dios, un sello de su aprobación y un mensaje de seguridad, de certeza y de consuelo para los presentes. Esto es importante porque de alguna manera este acto anticipaba a Juan que su ministerio ya estaba empezando a cumplirse. El ministerio de Juan era preparar el camino, abrir el camino. Por cierto, algunos discípulos de Juan el Bautista después fueron discípulos de Cristo, ¿no es cierto? Y al poco tiempo de que Juan predicó y que Cristo empezó a predicar, lo encarcelan a Juan y después del tiempo muere martirizado Juan. Pero de alguna manera este acto era un sello de la aprobación de Dios tanto para Jesús como una indicación de que había llegado el momento de que Juan empiece a menguar para que Cristo empiece a crecer. Y realmente ese tiene que ser el lema de todo predicador, ¿no? Que mengúe uno para que siempre crezca y sea exaltado Jesús. Ahora, a pesar de los pecados y debilidades humanas, Dios entonces acepta a la humanidad y la humanidad acepta Él en Jesucristo. Esta declaración, este mi hijo amado, no solamente vale para Jesús allí en las aguas de Jordán, sino a todo aquel que es parte de esa hueste de Jesús, ¿no? En Jesús somos aceptados todos los que somos de Él, ¿no? Este mi hijo amado vale para vos, vale para mí, si estamos en Cristo. No solamente vale para Jesús, vale para cada persona que se une a Jesús. Esta aceptación es para toda la humanidad y así se muestra el amor de Dios, la compasión de Dios y la aceptación divina para cada uno de los que, busca a Jesús de esta manera. Como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo al ser hombre entonces es el representante de todos los hombres y mujeres ante Dios y el representante de Dios delante de todos los hombres, ¿no? Esa humanidad de Jesús es el lazo, por lo tanto, que une a la humanidad completa con el cielo. Es ese puente maravilloso que Cristo ha trazado a través de su propia vida y de su propia experiencia, uno de los cuales es el acto del bautismo. La experiencia de este bautismo de Jesús, como dije entonces antes, marca el inicio de su ministerio público, un ministerio que estaría marcado, hermanos, por el conflicto, por la incomprensión y por toda la carga de desgracia, de culpabilidad que los seres humanos, habían acumulado en este mundo.
fue muy grato el momento, sin duda alguna, pero fue como un pequeño chispazo de emoción y de alegría antes de que comenzara ni más ni menos que el severo conflicto de Jesús, ¿no? Y ahí sí que tuvo que más que nunca enfrentar la batalla, la lucha, aunque vimos en capítulos anteriores que siempre hubo tentaciones y siempre Satanás estuvo atacándolo desde la más tierna infancia, a través de la incomprensión y de la soledad, siendo jovencito, siendo joven, etcétera. Bueno, ahí empieza ni más ni menos que la etapa más dura de esta batalla. Asume la carga de la culpa y asume la carga de la desgracia humana. Por eso la próxima semana estaremos estudiando justamente Jesús después de esto va al desierto, ¿no? Y ahí empieza a batirse sobre él toda la artillería del enemigo. Terminamos diciendo, en último pensamiento que queremos subrayar hoy, que esta apertura de los cielos que se refiere en este pasaje y en este comentario de el desierto de las gentes, la voz de Dios que suena, la gloria que rodea toda esta escena, el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Cristo, son todos símbolos de una conexión que está restaurada entre el cielo y la tierra. Un canal, una escalera que Jacob ve a través de la visión y que el ministerio de Cristo permite justamente una conexión completa, absoluta, entre el cielo y la tierra. Y esta conexión está ofrecida a toda persona creyente que tiene acceso a Dios, y no solamente acceso, sino esperanza de un hogar en las mansiones celestiales preparadas por Jesús mismo. Es un canal abierto, ¿no? Un canal de comunicación, de diálogo, de comunión, de sabiduría, de bendiciones y por supuesto una puerta abierta que no se cierra, para los hijos de Dios no se cierra jamás, sino que nos conduce a través del camino de la vida cristiana que termina en la misma presencia de Dios. Así que Jesús vino como el primer peldaño, o como la mano, mejor dicho, que nos tira y que nos jala para recuperarnos en la presencia de Dios. Hemos visto ya seguramente en nuestra iglesia muchos bautismos, pero este fue el bautismo más maravilloso porque fue el que marcó de esta forma el ejemplo y el modelo a seguir por todos aquellos que quieren ser un día parte del reino celestial y quieren escuchar esa bienvenida en el reino eterno que Dios dará a Jesús, y no solamente a Jesús, sino a toda la hueste que venga con él en ocasión de su segunda venida. Este es mi hijo amado, eso vale para vos y para mí también.